comenzó con una frase fría, susurrada en los pasillos de Westminster. Ya está pasando. 3 palabras que resonaron como un trueno silencioso en el corazón de la monarquía británica. Mientras el público seguía debatiendo sobre las entrevistas, los libros y las confesiones de los Sussex, el Parlamento finalmente se movía. Una propuesta de ley, discreta en su lenguaje, pero devastadora en su intención, empezaba a circular entre los diputados y asesores. Retirar oficialmente los títulos reales de Harry y Meghan. Nada de gestos simbólicos, nada de advertencias. Esta vez sería definitivo. La palabra duque desaparecería de sus nombres, y con ella, el último vínculo formal con la corona. El proyecto, impulsado por parlamentarios conservadores, tenía un nombre simple, pero brutal: Royal Titles Removal Act. El argumento oficial era político, pero el trasfondo era personal. No se trata de castigo, sino de coherencia institucional, declaró un diputado durante una reunión privada. Si alguien renuncia a sus deberes reales, no puede seguir beneficiándose del prestigio que conllevan. Pero entre miradas tensas y susurros contenidos, todos sabían que algo más se escondía detrás. Esto no era simple un debate legislativo, era una declaración de guerra, y el momento elegido no pudo ser más calculado. William, el heredero al trono, estaba de viaje diplomático. El rey Carlos mantenía una agenda pública ligera, y Londres servía con discusiones sobre transparencia y gastos de la familia real. El escenario perfecto, un movimiento quirúrgico, planeado para golpear a Harry y Meghan, justo cuando su imagen internacional empezaba a recuperarse. El tabloide Daily Mirror fue el primero en romper el silencio. Fuentes en Westminster confirman que la Cámara de los Comunes revisa un proyecto que podría redefinir el estatus real de los Sussex. Y, como siempre, el silencio del palacio habló más fuerte que cualquier comunicado. Ninguna negación, ninguna confirmación. Solo ese tipo de quietud que en el mundo real significa que algo grande está a punto de explotar. Lo más curioso no era el proyecto, sino quién realmente movía los hilos detrás de él. En los pasillos silenciosos de Westminster, entre cafés y conversaciones susurradas, un nombre se repetía una y otra vez: Lord Ashcombe, un veterano de la política británica, reservado, siempre vestido de gris, con esa calma inquietante de quien nunca dice más de lo necesario. Un hombre que rara vez aparecía en los titulares, pero cuyas decisiones moldeaban el destino desde las sombras. Ashcombe no se movía por emoción, sino por cálculo. Y según fuentes cercanas, veía en Harry y Meghan no solo a unos rebeldes mediáticos, sino a una amenaza existencial para la estabilidad de la monarquía. Si dejamos que la realeza se convierta en un reality show, el sistema perderá lo que lo mantiene vivo: el misterio, habría dicho en una de las reuniones confidenciales. Aquellas palabras quedaron registradas en notas internas, y justo debajo, subrayada con tinta roja, una frase: iniciar el proceso antes del próximo viaje internacional de William. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. El plan era tan simple como brillante: esperar a que el futuro rey saliera del país, mantener el foco de la prensa en su viaje y, mientras tanto, aprobar discretamente la ley en el Parlamento. Así, cuando William regresara, el daño ya estaría hecho, y el rey Carlos se vería presionado a sancionarla para no parecer débil ante el poder político. Dentro del palacio, los consejeros se dividían. Algunos pedían prudencia, otros acción inmediata. Y entre ese caos silencioso, una fuente cercana a la familia real envió un correo a un periodista de The Guardian: si esto sigue adelante, no habrá marcha atrás. Ellos van a responder. Ellos, por supuesto, eran Harry y Meghan, y responderían, pero no con palabras. Del otro lado del océano, en una de las mansiones más vigiladas de California, el teléfono sonó poco después de las 2 de la mañana. Harry estaba despierto. Fuentes cercanas aseguran que llevaba semanas sin dormir bien. Esa mezcla de ansiedad y rabia que solo aparece cuando algo se siente fuera de lugar. Al otro lado de la línea, una voz conocida, un asesor británico de confianza, habló en tono bajo, casi como si temiera ser escuchado. Ya empezó, señor. El proyecto de ley está en revisión. Silencio. Harry no respondió de inmediato. Se quedó mirando el vaso de whisky sobre la mesa, respiró profundo y al final contestó con voz quebrada: ¿estás seguro? Completamente. Los documentos ya circulan en Westminster. En ese momento, Meghan entró en el estudio. Había notado el cambio de energía. ¿Qué pasa?, preguntó. Harry tardó unos segundos antes de responder, pero cuando lo hizo, sonó más cansado que furioso. Van a quitárnoslo todo. Ella entendió al instante. El Royal Titles Removal Act había pasado del rumor a la realidad, y una vez que el Parlamento votara, ni siquiera el rey podría detenerlo sin provocar un escándalo institucional. Ese título, Duques de Sussex,
No era solo una formalidad, era su marca, su escudo, lo que aún los mantenía relevantes en Hollywood, en las plataformas de streaming, en los contratos millonarios que aún usaban la palabra real. Sin eso, todo cambiaría. Por eso, en lugar de gritar o romper algo, Harry tomó el teléfono otra vez y marcó un número que había prometido no volver a llamar jamás. El prefijo era +44, Londres. Una voz familiar contestó: «Harry, es tarde. ¿Qué sucede?». Harry respiró profundo y, al final, contestó con voz quebrada: «Tenemos que hablar, y esta vez no se trata de la prensa». Esa conversación, breve, tensa, pero registrada en los canales diplomáticos, marcaría el inicio de lo que luego sería conocido como Operación Retorno. Pocos días después de esa llamada, el ambiente en Montecito cambió por completo. Los vecinos lo notaron. Autos desconocidos empezaron a aparecer a horas extrañas, y la seguridad de la mansión duplicó su protocolo nocturno. Oficialmente nada pasaba, pero los que conocían a Harry sabían que, cuando todo parecía tranquilo, él estaba planeando algo grande. Fuentes cercanas afirman que pasó las siguientes 48 horas en videollamadas con antiguos aliados, gente que alguna vez trabajó dentro de la institución, pero que ahora operaba en las sombras, lejos del radar real. «No es solo un título», dijo Harry en una de esas conversaciones, según un testigo. «Es mi nombre, mi historia, lo que represento. Si me lo quitan, me borran». Mientras tanto, Meghan movió sus propias piezas. Ella entendía que el verdadero poder no se ganaba en Londres, sino en los medios. Por eso, discretamente, contactó a dos viejos conocidos en Los Ángeles, un productor y un columnista influyentes a quienes aún les debía algunos favores de la época del Mexit. El plan era simple: sembrar ruido antes de la tormenta. En cuestión de horas, revistas y portales comenzaron a publicar notas sobre una posible reconciliación entre Harry y la familia real. Nada confirmado, pero suficiente para dividir opiniones. Mientras los tabloides se distraían, Harry se preparaba para actuar. Se reservó un vuelo privado bajo un nombre falso, con destino a Londres. Salida, madrugada. Sin cámaras, sin guardaespaldas oficiales, sin comunicados. Era la segunda vez en menos de un año que un avión nocturno lo esperaba en silencio, pero esta vez no huía, regresaba. Y, según una fuente cercana a su círculo, llevaba una carpeta de cuero negro consigo, con documentos que, según dijo, podrían cambiarlo todo. Eran casi las 5 de la mañana cuando el jet privado aterrizó en un pequeño aeropuerto al norte de Londres. Llovía despacio, esa lluvia fina que parece arrastrar secretos antiguos. Harry bajó las escaleras lentamente, sin escolta, sin flashes, sin uniforme. Solo un abrigo oscuro, una capucha y la mirada fija, como si cargara algo mucho más pesado que su equipaje. Un coche negro lo esperaba en la pista, sin placas oficiales. Solo un chofer de traje que, al abrir la puerta trasera, murmuró: «Lo están esperando, señor». El trayecto hasta el centro de Londres duró unos 40 minutos. Dentro del coche, silencio total. Ni música ni conversación. Solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal y el pulso de Harry marcando el ritmo. Cuando llegaron, las puertas del lugar se abrieron lentamente. No era Buckingham, ni Clarence House. Era una vieja propiedad de la familia real, una residencia usada solo para reuniones privadas, donde los secretos nacen y las reputaciones mueren. Allí dentro lo esperaban dos personas. Una de ellas, discreta y con el rostro cansado, era Sir Edward Langham, uno de los consejeros más antiguos del rey. La otra, inesperada, era Camila. El encuentro fue tenso desde el primer segundo. «No deberías estar aquí», dijo cruzando los brazos. «Y sin embargo, aquí estoy», respondió Harry sin apartar la mirada. Sir Edward intentó intervenir, pero Harry colocó sobre la mesa la carpeta de cuero que había traído desde California. «Esto es lo que el Parlamento no sabe», dijo abriendo el cierre. Dentro, había copias de correos, informes y mensajes internos entre miembros de la oficina real y políticos conservadores, pruebas de que el proyecto de ley había sido impulsado por personas muy cercanas al propio palacio. Camila palideció. «¿Estás insinuando que...?» «No estoy insinuando nada», interrumpió Harry. «Lo pruebo». «¿Estás insinuando que...?» «No insinúo nada», interrumpió Harry. «Lo pruebo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Harry sabía que acababa de cruzar una línea sin retorno, pero también sabía que era su única carta. «No vine a pedir que me devuelvan los títulos», dijo al levantarse. «Vine a recordarles lo que pasa cuando la familia real se convierte en un arma política». Sir Edward se quedó helado. Camila,
inmóvil, y Harry salió de la sala dejando atrás una tormenta lista para estallar. A la mañana siguiente, el palacio parecía tranquilo por fuera, pero por dentro, el caos ya se había desatado. Los asesores más cercanos al rey fueron despertados de madrugada, mientras mensajes cifrados circulaban entre departamentos. Nadie sabía quién había autorizado la reunión, ni cómo Harry había logrado entrar a Reino Unido sin ser detectado por la prensa ni por los servicios de seguridad. Pero todos coincidían en una cosa: el príncipe había vuelto y no venía con las manos vacías. Fuentes de Clarence House aseguran que el rey Carlos fue informado del encuentro poco después de las 7 de la mañana. Según un testigo, se quedó en silencio durante varios segundos, mirando por la ventana antes de decir: así que finalmente ha decidido pelear. A partir de ese momento, el ambiente dentro del palacio cambió por completo. Reuniones de emergencia, llamadas cruzadas y una palabra que se repetía en los pasillos: control de daños. Pero el problema no era el parlamento, era la familia real misma. Los documentos que Harry había entregado revelaban conversaciones entre asesores del palacio y diputados conservadores, mensajes que sugerían que el proyecto de ley podría haber sido deliberadamente impulsado desde dentro. Alguien quería que se aprobara y quería que pareciera una decisión pública, no personal. Cuando el dossier llegó al escritorio del rey, Camila ya estaba siendo asesorada para negar cualquier implicación, pero los papeles hablaban por sí solos. Entre ellos había una nota escrita 2 meses antes que mencionaba una conversación entre ella y Lord Ashcombe, el mismo hombre que encabezaba la iniciativa parlamentaria. Manténme informada sobre los avances. Corta, directa, devastadora. De repente, el palacio se partió en 2 bandos: los que exigían transparencia y los que suplicaban silencio. Y en medio del desastre, Carlos hizo lo que siempre hace cuando el peso se vuelve insoportable: desapareció. Fuentes confirman que dejó Londres rumbo a Sandringham, sin agenda oficial, sin declaraciones, solo el sonido de un helicóptero alejándose en el cielo gris. Mientras tanto, Harry seguía fuera de los radares oficiales. Nada en redes, nada en los tabloides, nada en los registros diplomáticos. Pero según una fuente cercana, él seguía en Inglaterra, esperando, calculando. El siguiente movimiento sería suyo. La noticia no salió del palacio, salió del teléfono de Meghan. Mientras desayunaba en la terraza de Montecito, una alerta en su celular cambió todo. El príncipe Harry se reunió en secreto con miembros de la familia real. El titular apareció en decenas de portales en menos de una hora. Algunos hablaban de reconciliación, otros de traición, pero todos coincidían en algo: nadie sabía qué demonios estaba pasando. Meghan leyó, volvió a leer y por un instante se quedó completamente inmóvil. Luego, tomó el teléfono y llamó a su jefe de comunicación. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Dicen que volvió a Londres, que habló con Camila, que dejó pruebas. ¿Pruebas de qué? No lo sé, pero los tabloides dicen que son documentos. Silencio. Uno de esos silencios que pesan más que un grito. Minutos después, Meghan marcó el número de Harry. Él contestó de inmediato: ¿por qué no me dijiste que ibas a Londres? Porque sabía que intentarías detenerme, respondió él con voz firme. Y ahora que asisto, todos hablan de ti, de mí, como si esto fuera una guerra. Porque lo es, dijo él frío como el acero. Y esta vez no pienso perder. El tono de Harry la descolocó. No era enojo, era determinación, un cambio irreversible. Mientras tanto, los tabloides británicos hacían lo que mejor saben hacer: convertir el caos en espectáculo. Las portadas gritaban: reunión secreta en el corazón del palacio. Camila, bajo sospecha de conspiración. Harry amenaza con exponer correos confidenciales. Las cadenas de televisión despolvaron imágenes del funeral de la reina, de las entrevistas con Oprah y de cada lágrima que los Sussex habían derramado ante las cámaras. El público se dividió. Algunos veían a Harry como un traidor arrepentido, otros como un hijo que por fin enfrentaba el sistema que lo rompió. Y en medio del escándalo, Meghan empezó a perder el control de la narrativa. Necesitamos una respuesta, ordenó a su equipo. No podemos dejar que parezca que él se volvió contra mí. Pero la verdad era simple. Por primera vez desde el Brexit,
Harry actuaba solo, y eso lo volvía impredecible. El avión real aterrizó en Heathrow a las 6:47 de la mañana. La pista todavía estaba húmeda por la lluvia, y entre la niebla la silueta del príncipe William emergía con una expresión imposible de leer. Los fotógrafos se abalanzaron, pero él no dijo ni una palabra. Solo se ajustó el saco, miró a su asistente y murmuró: ¿Ya habló con él? Sí, Alteza. Llegó hace 2 noches. Se ha mantenido en Windsor, sin Meghan. Perfecto, respondió William con una media sonrisa. Entonces, es hora de poner las cartas sobre la mesa. Desde ese instante, la tensión entre los dos hermanos se volvió palpable. El reencuentro no fue un abrazo, fue una negociación. Fuentes del palacio aseguran que se encontraron en una sala privada de Sandringham, sin cámaras, sin asesores, solo los 2 príncipes y un silencio que cortaba el aire. Harry fue el primero en hablar. No vine a pedir permiso, vine a arreglar lo que tú destruiste. William lo miró fijamente con esa calma peligrosa que solo los Windsor saben manejar. Arreglar, después de humillar a toda la familia frente al mundo. No eres el héroe aquí, Harry, solo un hombre que quiere volver porque ya no tiene dónde caer. Harry apretó los puños. Me quitaron todo, mi nombre, mis derechos, mi historia, y aún así sigo siendo más libre que tú. ¿Libre? William rió apenas. No eres libre, solo estás solo. Silencio. Un silencio tan pesado que incluso los guardias afuera contuvieron la respiración. Dicen que en ese momento, Harry sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y lo dejó sobre la mesa. Aquí está la prueba. Todo lo que Perry grabó, todo lo que Meghan planeó. William lo abrió. Dentro había documentos, correos impresos y una memoria USB. El heredero al trono la observó unos segundos y dijo con frialdad: si crees que esto te hace fuerte, estás equivocado. Esto te convierte en un peligro. No me importa, respondió Harry. Ya no temo a nadie. William suspiró, cerró el sobre y lo deslizó de nuevo hacia él. Entonces, prepárate, hermano, porque el reino no perdona a los traidores, pero tampoco olvida a los que regresan. Esa fue la última vez que se vieron frente a frente. 2 hombres, mismo linaje, diferentes coronas invisibles. Y mientras el eco de esa conversación se desvanecía, las cámaras de Londres ya se preparaban para capturar lo que venía después: el renacer o la caída del príncipe rebelde. Esa noche Londres parecía contener el aliento. El palacio de Buckingham estaba completamente iluminado, pero las ventanas del ala norte, donde normalmente se alojan los invitados reales, permanecían en penumbra. Adentro, Harry esperaba. No había cámaras, ni protocolo, ni uniforme. Solo él, un whisky medio lleno y la pesada sensación de estar a punto de cruzar un punto sin retorno. El reloj marcó las 11, cuando una puerta se abrió lentamente. Era el rey, sin escoltas, sin corbata, solo un hombre, viejo, cansado, mirando al hijo que había pasado años convirtiéndose en su mayor dolor. ¿Qué haces aquí, Harry? El príncipe se levantó, tembloroso, como si las palabras le pesaran más que la sangre. Vine a entregarte algo y a pedir otra cosa. De su abrigo sacó un sobre sellado. Dentro, copias de los archivos que Tyler Perry aún conservaba. Grabaciones, correos y un documento firmado por Meghan que podía hundir su imagen ante el mundo entero. El rey lo observó en silencio. ¿Y qué quieres a cambio? Harry respiró hondo. Mi nombre, mis títulos. No por poder, sino por derecho. Por limpiar mi historia antes de que otros la escriban por mí. El monarca no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Observó el reflejo de las luces de la ciudad y, con un suspiro, murmuró: tu historia ya no te pertenece, hijo. Pero puedo darte algo mejor. Una oportunidad para empezar de nuevo. El trato no fue oficial. No hubo papeles firmados ni comunicados a la prensa. Solo un pacto silencioso entre padre e hijo, sellado por la promesa de discreción mutua. Esa madrugada, Harry abandonó el palacio sin decir una palabra a nadie. Los guardias apenas lo vieron cruzar la verja antes de perderse en la niebla del amanecer. Al día siguiente, los tabloides británicos amanecieron con titulares contradictorios. El rey y el hijo pródigo sellan la paz. William regresa enfurecido del Brasil. No confío en él. Meghan Markle se refugia en Montecito. Silencio absoluto. El mundo volvió a dividirse. Unos celebraban el regreso de un príncipe redimido. Otros veían una jugada política perfectamente
sumamente calculada. Pero lo que nadie sabía era que antes de dejar Londres, Harry había hecho una última llamada. No a Meghan, no a William, sino a alguien mucho más peligroso. Tyler Perry. El trato está hecho, dijo con voz fría. Guarda los archivos. Si algo me pasa, que el mundo sepa la verdad. Del otro lado de la línea, solo se escuchó una risa tranquila. Oh, Harry, el mundo nunca sabrá toda la verdad, solo la versión que se venda mejor. Clic, línea muerta. Y así, mientras el amanecer se levantaba sobre Londres, un nuevo capítulo de la historia real se escribía en silencio, no con coronas ni votos, sino con secretos, traiciones y acuerdos invisibles. Porque al final, el príncipe que alguna vez huyó del palacio descubrió que no se puede escapar de una institución cuando la institución corre en tu sangre. El público cree que la historia terminó, pero los que conocen los movimientos de los Windsor saben que esto fue solo un ensayo general para el próximo acto. ¿Reconciliación? ¿Venganza? ¿O el inicio de una nueva guerra por la corona? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es segura, Harry no volvió a casa para rendirse, volvió para reinar.